Perdón el retraso, algo pasaba con el Zoom, no sé, no me dejaba entrar ni salir ni nada. Así que desconocía si estaba dentro o estaba afuera. Pero ya estamos aquí y hoy es un día sumamente especial porque contamos en sala no solamente con extraordinarias expositoras, sino con una de las creadoras y desarrolladoras de esta aula abierta, mi querida Andrea, que pues siempre usualmente está tras bastidores en la parte logística, detrás de cámaras y todo lo demás. Y pues hoy tenemos el placer de que esté con nosotros visible en la sala. Y pues, Gracias. André, no sé por dónde íbamos cuando entré. Estábamos haciendo, diríamos en Argentina, un precalentamiento, Bueno. estábamos charlando en el chat, observando de dónde era cada uno, hay mucha gente de El Salvador, lo cual realmente me pone muy contenta, y gente de Colombia. Lo que pasa es que no puedo disociar, no puedo leer el chat, admitir y hablar, así que me van a disculpar, Nada, muy bien. seguramente. Ya me eh, pones de coanfitriona, te ayudo con todo eso. Bien. Y Y ponemos vi de que coanfitriones a los... Carla creo que había ingresado, ¿verdad? Sí, ya está aquí, ya está aquí. Ya Perfecto. tenemos chicos con nosotros a las dos expositoras, así que yo espero que ustedes ya tengan bolígrafo, pluma, lápiz, no sé cómo le llaman en sus diferentes países, y una hoja, libreta, cuaderno, cuadernillo, lo que sea para plasmar el conocimiento que hoy van a depositar en nosotros, pues la licenciada, ambas magister, Vivian y Carla, que nos están pues prestando el tiempo de su familia, de sus actividades personales, pues para vertir en nosotros todo este conocimiento. A mí me encanta la experiencia del aula abierta, porque bueno, puedo compartir con estudiantes y siempre remonto ese, esa etapa de mi vida que sigue presente de aprender. Yo soy fanática de aprender y yo espero que ustedes también. Yo Y pues, quiero contar una anécdota sí, o una claro, André. experiencia. En mi época, y digo en mi época, no soy una persona tan grande, pero la mayoría de los y las estudiantes que nos acompañan quizás no van a creer que yo no estudiaba con internet, con lo cual para conocer un terapeuta ocupacional había que trasladarse a hacerle una entrevista en el lugar donde estuviera trabajando. Y era muy difícil, en ese momento yo estudié hacia fines de los 90 y principios de los 2000, encontrar un libro, el libro de cabecera en ese momento, al menos en Argentina, era el Spagman y salía en dólares muy caro, que lo tengo ahí en mi biblioteca, pero bueno, era como todo muy artesanal, y lo que hablábamos con Vivian cuando ingresó ella a la sala es que esta pandemia realmente nos quitó muchas cosas, pero nos dio la posibilidad de poder armar como estas redes de aprendizaje, de difusión, de compartir el conocimiento, y creo fervientemente que esta posibilidad va a generar que la terapia ocupacional latinoamericana y caribeña va a revalorizar las producciones en clave de Latinoamérica y el Caribe. Ese es uno de los objetivos de este proyecto colaborativo, solidario. Tanto Vivian como Carla son profesionales con muchos años de experiencia, con mucho trabajo, investigadoras que donan su tiempo para estar acá, están felices de estar acá. Con lo cual, para nosotros es sumamente inconmensurable la felicidad de tenerlas y de poder hablar de las actividades de la vida diaria, instrumentales en este caso, que es parte de nuestra praxis, y que últimamente, al menos por lo que uno ve en las redes, es como que no se habla tanto, y realmente es un tema muy importante porque de allí se parte, ¿no? Se parte nuestra formación. Así que bueno, Tati, Yo, ¿vos yo querés creo, empezar? André, que después de esta introducción, lo único que sigue es decirle bienvenidos a esta aula abierta, nuestra novena aula abierta.
Yo no sé si André ya lo dijo, pero una de las dinámicas que nosotros compartimos muchísimo en las aulas abiertas es precisamente interactuar con cada uno de ustedes en cámaras abiertas. Y es una forma de honrar a nuestros expositores y su tiempo. Entonces, en la medida de lo posible, pues abran sus cámaras para que ellos también puedan conocerlos, no solamente ustedes, conocerlos a ellos, y sino ellos también a ustedes. Felicitamos a cada uno de los estudiantes que está aquí, que también separa su valioso tiempo y entiende la importancia de capacitarse. Así que en ese orden, pues sin más, vamos a comenzar con nuestra primera panelista o nuestra primera expositora o nuestra primera conferencista o con nuestra primera colega, porque eventualmente pues ustedes siéntanse ya terapeutas ocupacionales, dice que hay que creerlo para poder verlo. Entonces, en ese orden, pues voy a leerles un poquito sobre Vivian Newman. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa, cuenta con 23 años de experiencia como terapeuta ocupacional y 12 años como directora de la carrera de terapia ocupacional en la Universidad UST, lo voy a leer como es en español, sede de Viña del Mar en esta institución. Gracias, André. Actualmente, a ver, ya. Actualmente es la vicepresidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile hasta el 2022. Además, es investigadora experimentada y cuenta con 8 artículos científicos publicados. Pues Vivian, felicidades por cada uno de esos logros y pues estamos sumamente felices de que todas esas experiencias pues de una u otra forma van a estar marcadas hoy en nuestra novena aula abierta. La sala es tuya. Gracias, Tatiana, y te voy a pedir que igual presentes a Carla porque esta investigación es una investigación de ambas. Bueno. Nosotros nos turnamos para hablar, pero el instrumento es de las dos, así que... bueno, voy a leer ambas, ambas con la presentación. Muy bien. Bueno, Andrea, me tocó el honor de leer las dos. Sí, sí, tranquila, adelante. Ok, y también tenemos con nosotros pues a Carla Hernández Pérez, terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, Chile, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana, Universidad de Playa Ancha, Chile. Magíster en Terapia Ocupacional, mención Salud Física, Universidad Andrés Bello de Chile, diplomada en Neuropsicología Clínica de la Universidad de Valparaíso, diplomada en Educación Superior, Universidad Santo Tomás de Chile, posgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos, la Universidad Internacional de Cataluña, España, doctorando en Discapacidad, Universidad Favaloro, Argentina, jefe de carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Viña del Mar, 20 años de experiencia como terapeuta ocupacional, 12 años de experiencia como terapeuta como de experiencia en gestión y docencia universitaria en pre y posgrado en diversas universidades chilenas, presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile. Bueno, hoy tenemos a la junta directiva actual y pasada del Colegio de Chile en la sala, chicos, siéntanse felices. Directora del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile en 2 periodos. Así que, pues, bienvenidas a ambas. Bienvenida Vivian, bienvenida Carla. Las preguntas pues las vamos a tener por chat entre Andrea y yo, vamos a leerlas. Sean precisos y concisos con las preguntas para poder capitalizar y maximizar el conocimiento que hoy vamos a recibir. ¿Está bien? Ahora sí, colegas, pues bienvenidas a la sala es de ustedes. Ya, vamos a tratar de compartir pantalla, como decían anteriormente. Yo soy un poquito más vieja que ustedes, parece, porque estudié a principios de los 90, no a finales de los 90. Y ahí no había nada, ni internet, ni computador, todo era a mano. Así que ahí vamos viendo. Ahí se está compartiendo, ¿cierto? Sí. Ahí está, ¿cierto? Ya, listo. Ajá. Perfecto. Perfecto. Y aquí las voy a mirar. Ahí sí.
Bueno, buenas tardes. No sé si en todos los países estamos más o menos en la misma hora. Muchas gracias por la invitación a Clato y un placer poder compartir este conocimiento con los estudiantes de terapia ocupacional a nivel latinoamericano. Lo que hoy día les vamos a presentar y les vamos a contar con Carla, este instrumento de evaluación de las actividades de la vida diaria instrumentales que lleva por nombre Hernández Neumann, que son nuestros apellidos, y les vamos a ir contando un poquito cómo se gestó este instrumento y de qué se trata. Primero, hacer un refresh de los conocimientos. Dentro de los conceptos básicos tenemos el concepto de actividad de la vida diaria, fundamentalmente aquí las básicas, donde hablamos de las actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo y que se desarrollan de manera diaria. Estas actividades en general son fundamentales para vivir en el mundo social y permiten la supervivencia y el bienestar básico. ¿Se ve bien la presentación? ¿Avanza y todo? Perfecto. Ya. Y después tenemos entonces estas actividades de la vida diaria instrumentales, que también son actividades cotidianas, son actividades de apoyo a esta vida cotidiana, tanto en la casa como en la comunidad, pero requieren de interacciones más complejas que las utilizadas en las actividades del autocuidado o en las actividades de la vida diaria básica. Son más complejas de realizar y requieren de habilidades un poco también más desarrolladas que las de autocuidado. Ahora, ¿por qué surge esta idea con la colega Carla de diseñar y validar un instrumento de las actividades de la vida diaria instrumentales? Lo primero es que con Carla veíamos en nuestra práctica tanto profesional como académica que el instrumento que se utilizaba con mayor frecuencia tanto en Chile como en otros países, tanto latinoamericanos como de otras partes del mundo, era el Low Tony Brody. Y nosotros veíamos este instrumento Low Tony Brody, que era un instrumento que había sido creado en el año 69, que no fue creado por ni para terapeuta ocupacional y que además era un instrumento que estaba enfocado en la población de personas mayores. Entonces con Carla decíamos, nos hace falta un instrumento que nos haga ver lo que a los terapeutas nos interesa como actividades de la vida de instrumentales y por lo tanto dijimos, lancémonos a este desafío de crear un documento. Como siempre, para hacer este tipo de investigaciones uno necesita de financiamiento. Pedimos financiamiento a la Universidad Santo Tomás en esos momentos y en la universidad nos dijeron ningún problema, pero primero, antes de crear su instrumento, hagan un análisis del Low Tony Brody para efectivamente que valga la pena hacer un instrumento nuevo y no que estemos haciendo lo mismo. Entonces lo primero que hicimos fue hacer un análisis de este instrumento, donde los resultados de esta investigación nos permitieron identificar que si bien el instrumento es un instrumento bueno, es un instrumento válido, es decir, mide lo que dice que tiene que medir, para los terapeutas ocupacionales no contempla las actividades que en la actualidad se consideran como instrumentales. Entonces, una vez hecho este análisis de este instrumento Low Tony Brody, para determinar estos factores, nos lanzamos entonces a la creación de nuestro instrumento con una investigación en el año 2015, cuyo objetivo era el diseño y validación de un instrumento de evaluación de desempeño en esta actividad de la vida diaria instrumentales, que se ajustara a las necesidades y características actuales, es decir, del año 2015, de las personas, considerando la evolución que había tenido la terminología según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional. Esta investigación se encasilló en una metodología de un estudio investigativo evaluativo cuantitativo multivariado, del cual les vamos a hablar en un ratito más, bien brevemente. Y el diseño de este instrumento constó de varias partes, primero, por supuesto, un estado del arte, ver qué estaba pasando con las actividades de la vida diaria en ese momento, instrumentales, determinar los significados actuales que tenía en ese momento el documento de la OTA, que era el del año 2014, y lo más importante, determinar
qué eran las actividades de la vida diaria instrumentales y la importancia que tenía para los terapeutas ocupacionales. Entonces, primero hicimos un grupo focal con distintos terapeutas ocupacionales para poder identificar qué eran las actividades de la vida diaria instrumentales y cuáles eran las más valoradas para los terapeutas ocupacionales. Una vez habiendo hecho este grupo focal, hicimos el diseño del instrumento y este instrumento lo sometimos a validación de contenido, que fue a través de un juicio de expertos. Nosotros les preguntamos a través de una encuesta a varios terapeutas ocupacionales qué opinaban de nuestro instrumento, y en base a lo que ellos nos dijeron se hicieron las modificaciones pertinentes, y luego este instrumento se validó a través de una prueba de campo y de análisis estadístico. ¿Qué actividades instrumentales de la vida diaria son las que se determinaron una vez hechas todas estas etapas que yo les estoy contando? Nosotros determinamos 9, que son las que ustedes ven ahí: el cuidado de otros, la gestión de la comunicación, la movilidad en la comunidad, gestión financiera, gestión y mantención de la salud, establecimiento y manejo del hogar, preparación de la comida y limpieza, mantención de la seguridad y responder a la emergencia, y las compras. Esas son las que nosotros como autoras, y después de haber hecho todas estas etapas, determinamos qué eran las actividades de la vida diaria instrumentales que iban a estar insertas en nuestro instrumento. Este instrumento tiene un manual de aplicación, es un instrumento diseñado para adultos desde los 18 años en adelante. Ahí marcamos la primera diferencia con Lowton y Brody, porque Lowton y Brody es un instrumento para adulto mayor. Y puede ser aplicado a partir de los 16 años, pero solo con fines terapéuticos, ya que desde el punto de vista de la validación se hizo en mayores de 18 años. Y este instrumento tiene preguntas orientadoras. ¿Cómo quedó el instrumento a grandes rasgos? Y después se los vamos a explicar súper en detalle. Este instrumento quedó con 3 partes. Una parte que habla del nivel de independencia o el nivel de desempeño de la persona, donde se establece si la persona es independiente, dependiente con supervisión o ayuda mínima, dependiente pero colabora o requiere una ayuda moderada constante, dependiente, una persona que no es capaz de realizar la actividad, y un ítem de no aplica, es decir, no se puede evaluar por el contexto y o por los roles que está cumpliendo en la actualidad. Y aquí también nos surgió una de las primeras diferencias con Lowton y Brody, que era que no se ajustaba muchas veces el contexto, y nos pasaba que los estudiantes nos decían: ¿cómo las evalúo si la persona está privada de libertad o está hospitalizada, o etcétera, etcétera? Y por otro lado, que era lo que a nosotros nos importaba mucho cuando empezamos a trabajar en ese instrumento, era el determinar por qué la persona no hace la actividad y el nivel de importancia que le da a la actividad. Entonces, también, aparte de medir este nivel de desempeño, de independencia, que Carla les va a explicar un poquito después, pero que es la única parte del instrumento que es cuantitativa, le agregamos además estas otras 2 variables, donde las razones de por qué la persona no lo hace puede ser por habilidades, puede ser por género, ya que en nuestra cultura latinoamericana todavía nos encontramos con personas que le dan la ejecución de ciertas actividades a cierto género, femenino o masculino. El nivel socioeconómico, que era algo que también nos interesaba al principio, y que tiene que ver más bien cuando nosotros hicimos todas estas pruebas anteriores a la capacidad que tiene la persona de acceder a algunos artefactos que simplifican las actividades de la vida diaria instrumentales, como puede ser un teléfono celular inteligente, una lavadora, un lavavajillas, etcétera, etcétera. Y por último, el desempeño previo o porque no le interesa. También nosotros veíamos en nuestra práctica que algunas personas no realizaban algunas actividades, no porque no pudieran, no porque no quisieran, sino que porque simplemente nunca lo habían hecho. Estas siempre habían sido realizadas por un tercero por X razón, y también nos encontrábamos personas que simple y llanamente no les interesa realizar la actividad. Y a su vez, la importancia.
obviamente ustedes como estudiantes de terapia ocupacional tienen súper claro que la persona, el usuario, el cliente, como quieran llamarlo, es el centro de la terapia ocupacional. Por lo tanto, independiente de que yo le aplique este instrumento y la persona salga con algún tipo de dependencia en alguna actividad, si a la persona no le interesa esa actividad o no le es importante, tampoco debe serlo para mí en mi plan de intervención. Entonces le pusimos ahí los niveles de importancia y en realidad ni las razones de por qué no lo hace, ni el nivel de importancia son valores cuantitativos, sino que son cualitativos. Y son variables que nos van a apoyar en nuestra intervención. Esto mismo que acabamos de ver tiene una plantilla donde se registra, acá no se alcanza a ver hasta abajo, pero está todo, y Carla les va a explicar por qué quedamos en este nivel de puntajes que ustedes ven acá, donde nos aparecen niveles negativos y niveles positivos desde la persona que es dependiente a un 100% hasta la persona que es independiente. Y entonces ahora dejo con ustedes a Carla, que les va a hablar un poco de la parte estadística para que pasemos después a ver el instrumento propiamente tal. Ya, gracias Vivian. Bueno, saludarlos a todas y a todos. Feliz de estar acá con ustedes en esta oportunidad. Exactamente, entonces más o menos Vivian ya explicó cómo fue este proceso, ¿no?, investigativo, y vamos a hablar un poquito de los resultados. Previo a este diseño, ¿no?, de este cuestionario finalmente de validación que hicimos a los expertos, obviamente nosotros teníamos ya nuestro instrumento diseñado con todas las preguntas y los descriptores de esas preguntas, que las vamos a exponer un poquito más adelante. Y fue interesante porque los expertos nos pudieron en el fondo retroalimentar positivamente y de manera estadística también. Cuando uno hace un cuestionario de validación, este también tiene en el fondo un análisis duro en términos de datos, y eso nos permitió tener que en el fondo los puntajes obtenidos relatan que los terapeutas que revisaron el instrumento están muy de acuerdo con, perdón, aquí voy a correr un poquito en la cámara, estaban muy de acuerdo con en el fondo los ítems y lo que estábamos midiendo, ¿ya? Posteriormente, ya la validación de constructo no fue simultánea, ¿no? Después de esta validación de los expertos, nosotros aplicamos esta prueba de campo, o sea, aplicamos el instrumento a la población objetivo de la investigación, personas con y sin situaciones de salud, ¿ya? Entonces pudimos ahí utilizar tener muchos resultados en cuanto a la muestra, que fue superior a 80 personas, y logramos desde ahí aplicar una serie de análisis estadísticos que son los que les vamos a mostrar, que el primero de ellos y uno de los más relevantes en estadística cuando hablamos de un instrumento de evaluación es medir la confiabilidad de los ítems, ¿ya? Y esta confiabilidad de los ítems se evalúa a través del alfa de Cronbach. ¿Y qué es lo que permite saber en el fondo? Decir, sí, esta pregunta es confiable, ¿ya? O sea, estadísticamente confiable en cuanto a sus resultados. Para que sea confiable, los puntajes tienen que ir sobre el 0,7. Y si ustedes se fijan en la tabla, los puntajes para las preguntas del nivel de independencia o desempeño nos dieron 0,9, ¿ya? Eso quiere decir que son altamente confiables y, como bien le explicaba Vivian, esa es la parte que es la que nos da el nivel de independencia, ¿ya? O sea, es el dato más cuantitativo de nuestro instrumento, ¿ya? Y por otro lado, los niveles de por qué no lo hace, estadísticamente también nos dio buenos resultados. Si ustedes se fijan, de 0,7 a 0,8, y en el caso del nivel de importancia, 0,8. ¿Ya? Entonces, la validación de constructo también se aplicaron una serie de pruebas estadísticas que no vamos a entrar tanto en detalle ahora porque
Bueno, contarles que esto no lo hicimos solas, ¿no? Un estadístico nos apoyó en todo el proceso de investigación y en el fondo nos fue acompañando y fuimos también determinando varias decisiones en cuanto a, por ejemplo, el puntaje positivo y negativo, que lo voy a explicar en un segundito, y que tiene que ver en el fondo con ir encontrando esta solidez estadística en los resultados. Y fue así que con el análisis factorial pudimos identificar claramente esta gran dimensión, que es la dimensión de independencia, ¿no? Y los datos estadísticos afirman en el fondo la validez del instrumento. Dale, Vivi, con la siguiente. No me queda avanzar. No te quiere avanzar. No, de abajito. Déjame ver. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, con el análisis factorial exploratorio y también el análisis factorial confirmatorio, pudimos entender cómo se comportaban estas tres dimensiones del instrumento y pudimos identificar especialmente resultados interesantes, que lo vamos a ver en la diapo que sigue, en cuanto a que el análisis factorial es adecuado y es pertinente para, en el fondo, el tipo de preguntas y el tipo de respuestas que se obtiene, que en este caso es un valor numérico, ¿no? ¿Qué tan independiente es la persona? 2, 1, ¿cierto? -1, -2. Yo determino como terapeuta, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de dependencia-independencia? Y eso va a ir relacionado. Si yo, por ejemplo, digo que una persona es independiente y pongo un 2, no va a haber razones de por qué no lo hace, porque lo hace. ¿Me entienden? Entonces, estadísticamente va a haber una coherencia. Si yo pongo que es dependiente, que sería un -2, tiene que haber una razón de por qué no lo hace. ¿Me entienden? Entonces se genera ahí una coherencia en los resultados que se obtienen de la aplicación, y eso les quiero mostrar acá en la diapo siguiente, explicarles una parte bien interesante que pudiese ser un poco obvia a lo mejor, pero que para nosotros fue muy positivo porque nos permitió comprobar una serie de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, que aquí sale como la explicación más simple, ¿no? ¿Por qué? Porque al poder hacer este análisis podemos correlacionar los datos, que es lo que les estaba tratando de explicar, y podemos decir entonces que el nivel de independencia tiene una correlación positiva, ¿ya?, con el nivel de importancia, que fue un dato bien relevante en cuanto a la valoración finalmente de las personas en cuanto a las actividades que realizan, ¿ya? Y así encontramos una correlación inversa en cuanto al nivel de independencia y a las razones de por qué no lo hacen, ¿ya? Entonces, efectivamente, insisto, puede sonar un poco lógico, pero el corroborarlo de manera estadística es sin duda muy interesante para entender cómo este nivel de independencia finalmente se comporta en un sujeto frente a por qué no hace una actividad. Y lo mismo nos pasó con el nivel de importancia, ¿ya? Entonces, estos resultados estadísticos nos dan más o menos una base de qué es lo que se espera en términos de desempeño. Ya. Y bueno, y finalmente se realizaron también una serie de correlaciones paramétricas y también un modelo de regresión múltiple que nos permitió identificar dónde está el mayor peso del instrumento, ¿ya? Y en el fondo, el mayor índice explicativo del instrumento está en la dimensión 1, que es sin duda la que aporta estadísticamente en el fondo los datos más significativos en términos paramétricos, y que es la dimensión de independencia, ¿ya? Dale nomás, Vivita. Ya. Bueno, todo esto que yo les explico lo tenemos escrito, está totalmente redactado y explicado en el artículo de esta validación, que está publicado ni más ni menos que en Colombia, ya en la revista colombiana de salud pública,
y donde ustedes pueden acceder, pueden buscarlo inmediatamente si quieren. Ustedes ponen diseño de un instrumento de evaluación en el desempeño y la actividad de la vida diaria en Google y lo más probable es que les va a tirar inmediatamente al artículo que está en la revista, y ahí nosotros expusimos todo esto de manera bien explicativa en el fondo y que les puede servir para cuando ustedes usen el instrumento, decir, este es el respaldo en el fondo teórico de por qué estamos usando este Hernández-Neumann, que bien siempre lo contamos que finalmente lo hicimos de manera anecdótica en el fondo para generar este nuevo instrumento que desplaza a Lawton y Brody, ¿no? Al menos en Latinoamérica, y que hemos tenido la suerte de compartir con colegas de Colombia, de Argentina, ¿cierto? Lo presentamos cuando estaba recién estábamos haciendo la investigación todavía, lo presentamos en el Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, y también tuvimos la suerte de presentarlo para el Congreso Mundial de Sudáfrica, donde fuimos aceptadas con una presentación oral. Con Vivian ahí tuvimos que exponerlo en inglés, Vivi con mucha más experiencia que yo toda la lengua ahí enredada, para exponerlo en Sudáfrica, y es un instrumento que, si ustedes se fijan, ya no lo inventamos, no lo creamos ayer, ya lleva un poquito de años, y estamos muy agradecidas también de que se difunda, porque como bien tú mencionaste, colega, la BD instrumental es clave. Con Vivian siempre lo hemos conversado, es una ocupación puente. Si tú no logras desempeñar las ABD instrumentales, difícilmente vas a poder realizar otras ocupaciones más complejas. Entonces, ya era hora de hacer un cambio con el Lawton y Brody, ¿no? Ya, y bueno, el manual de aplicación, Vivi ya explicó más o menos este tema de los puntajes. Lo que quería decir aquí es que estadísticamente, si ustedes se fijan, cuando les contaba que un estadístico nos apoyó, entonces cuando se hizo el pilotaje, si los puntajes eran todos positivos, no se generaba una diferencia significativa estadística que pudiese separar al dependiente del independiente. Y ahí fue que surge el puntaje negativo. Cuando se genera el puntaje negativo, al aplicarlo, podíamos mirar y decir, el paciente o el usuario que tiene los puntajes menos, claramente se marca la diferencia, ¿cierto? Y por eso se genera este puntaje, que algunos colegas se enredan, pero es tan simple como hacer una suma y una resta entre los puntajes y te va a dar el puntaje total. A veces hay gente que le tiene un poco de temor a las matemáticas y como que se bloquea cuando te aparece esto, pero en realidad es súper simple, y una vez que ya entras a aplicarlo, tú dices, perfecto. Ya, Vivita, ¿tú partes con esta? Siempre Ya. me confundo, si era yo, era Sí. la... Aquí vamos una y una. Entonces, ¿qué es el instrumento? Bueno, el instrumento parte con el primer ítem, que es cuidado de otros, donde incluimos mascotas y niños, y tiene algunas preguntas orientadoras que, como bien ahí dice, son orientadoras. Al terapeuta ocupacional que lo esté aplicando, se le pueden ocurrir 20 preguntas más y las puede utilizar de igual manera. Esto es solo para dar una orientación. Entonces, en este ítem de cuidado de otros, lo que nosotros le preguntamos primero es a quién cuida o si cuida a alguien, qué actividades realiza en este cuidado y si puede brindar todos los cuidados necesarios. Y empezamos entonces nosotros según la respuesta del usuario, persona, cliente, paciente, a determinar en qué nivel puede estar. Si la persona es independiente, es una persona que es capaz de responsablemente hacer el cuidado de otros de manera eficiente, y esto implica el gestionar, planificar y ejecutar completamente el cuidado de este otro, respondiendo a las necesidades de este de manera oportuna. Aquí cuando mis estudiantes lo aplican siempre tenemos algunas dificultades, sobre todo con respecto a las mascotas, porque algunas personas piensan que el cuidado de las mascotas se limita a alimentar a la mascota y darle agua, y yo siempre les digo, no, pues para cuidar una mascota uno tiene que saber
las vacunas que le toca a la mascota, el baño de la mascota, el poder darle los antiparasitarios internos y externos, el poder llevarlo al veterinario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es solamente darle alimento, sino que es mucho más que eso. La persona que requiere una supervisión para esta actividad es la persona que es capaz de ejecutar este cuidado solo bajo la planificación de un tercero, es decir, otro tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer, o una persona que requiere de ayuda física para satisfacer alguna necesidad del otro, siendo incapaz de gestionar o planificar. La persona que es dependiente pero que puede colaborar en esta actividad es capaz de realizar tareas de cuidado de otros bajo supervisión constante, por ejemplo, alguien que pudiese solamente darle el alimento a su mascota pero bajo la supervisión de otro. Y una persona dependiente es una persona que no es capaz de realizarla y también podría ser que no aplica porque la persona no cuida a nadie. Y aquí me voy a detener bien brevemente, que algo que con Carla se nos olvidó decir, es que nosotros no miramos la dependencia como algo negativo. En general, en terapia ocupacional siempre vamos hacia la independencia y la autonomía de las personas y vemos lo contrario como algo muy negativo. Nosotros no lo miramos como algo negativo. No necesariamente el que tú requieras una supervisión va a ser algo malo, entre comillas. Ya, Carlita, no quiere avanzar esta cuestión. Ahí sí. Ya. En cuanto a la gestión de la comunicación, si se fijan, hay algunas que tienen preguntas súper breves, porque las preguntas surgen muchas veces en relación al concepto de qué es independiente, ¿ya? Y desde ahí uno va generando las preguntas para ver si la persona realiza o no estas actividades. Entonces, en este caso, la pregunta orientadora como inicial, la que apertura el diálogo, tiene que ver con qué dispositivo de comunicación utiliza. ¿Ya? Y desde ahí entendemos justamente que la persona independiente es la que envía, recibe e interpreta la información, ¿cierto? Usando una variedad de sistemas y equipos, incluyendo herramientas de escritura, los teléfonos, y ahí, bueno, ustedes saben, hoy día todo el tema de los teléfonos inteligentes, el uso de los teclados, de las filmadoras, de los computadores, de los tablets, ¿no? Hoy día en pandemia, sobre todo, el uso de estos dispositivos es muy importante. Pero también incluimos ahí otros sistemas de comunicación, como el sistema Braille, ciertos dispositivos para personas con discapacidad auditiva, etcétera. O sea, la idea es entender cómo la persona está gestionando justamente su comunicación. Entonces, de esa pregunta del independiente surgen subpreguntas, ¿no? En el caso de la persona que es dependiente con supervisión, entendemos que es la persona que puede llamar a números conocidos, ya usando la agenda de teléfono o, ¿cierto? En el caso, bueno, los teléfonos hoy día tienen grabado, pero si no lo tienes grabado, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Sé cómo llamar a alguien, un número que no tengo registrado, por ejemplo? Y en este caso tiene dificultades para discar el teléfono, ya no suena, me recuerdo los teléfonos antiguos, pero acceder a las redes de comunicación, etcétera, en este caso el uso también de la internet, ¿no? En el caso del dependiente pero colabora, realiza algunas tareas, pero no logra, ¿cierto?, la ejecución de la actividad completa, como por ejemplo contestar el teléfono, utilizar el sistema de comunicación solo para expresar algunas necesidades básicas, ¿ya? Y que en el fondo requiere constante apoyo para la gestión de la comunicación. En el caso del dependiente, lógicamente, lo que nos pasa en todo el instrumento es en el fondo la persona que requiere una asistencia de un tercero de manera completa. Luego tenemos la movilidad en la comunidad, donde dentro de las preguntas orientadoras tenemos qué medio de transporte utiliza para movilizarse en la comunidad, va solo o acompañado, y por supuesto todas las otras preguntas que se nos pudiesen ocurrir. La persona que es independiente es la persona que es capaz de planear y moverse en la comunidad usando transporte público o privado, manejar, caminar, acceder y viajar en bus, taxi u otros sistemas públicos o privados de transporte. Quien es dependiente con supervisión es capaz de viajar en un transporte público o privado en una ruta establecida por otro. Por ejemplo, se le debe indicar qué transporte utilizar para llegar a destino,
o requiere ayuda en la transferencia al medio de transporte, por ejemplo, bajar una rampa de transporte público, entre otros. Y aquí también por la modernidad, así como Carla hablaba de la agenda de contactos que uno tiene en el teléfono inteligente, acá un poco pasa lo mismo con las nuevas aplicaciones que uno tiene para moverse en la comunidad, como podría ser el Waze o el Google Maps, pero igual como decía Carla, yo tengo que ser capaz de hacerlo por mí mismo, es decir, tengo que llegar a un cierto lugar, bueno, pongo la dirección en el Google Maps o en el Waze o donde sea y llego. Si ya no puedo hacer eso y otro tiene que hacerlo por mí, es porque ya requiero de una supervisión. El que es dependiente pero colabora es una persona que es capaz de trasladarse por rutas conocidas cortas, por ejemplo, al negocio de la esquina o a la casa de un amigo que no quede a más de 2 cuadras de distancia y o utiliza el transporte público o privado, siempre acompañado por otro. Y obviamente el dependiente, si bien suena un poco raro porque es como que no realiza la actividad o es ejecutada por un tercero, en realidad es una persona que no se moviliza en la comunidad por X razón. En el caso de la gestión financiera, las preguntas orientadoras tienen relación con si es capaz en el fondo de confeccionar presupuestos para distribuir sus dineros, ¿ya? Si realiza transacciones bancarias presenciales o por internet, si solicita préstamos. Y este es un punto bien importante porque maximiza mucho lo que nos pasaba en el Lawton y Brody, ¿no? Que era como manejo de dinero, así como podía ser 1.000 pesos, no quedaba mucha claridad. Acá se entiende que claramente el independiente es la persona que es capaz de administrar sus recursos. Hablamos como estamos hablando de personas adultas, estamos hablando de ingresos, ¿cierto? Que son el sueldo o una pensión, etc. O sea, es cómo está manejando la persona su dinero y además cómo utiliza cómo realiza, perdón, las transacciones financieras. ¿Ya? O sea, el intercambio monetario a través de distintos medios, ya sea el uso de las tarjetas, por ejemplo, de crédito, de débito, y la planeación y utilización de las finanzas con objetivos a corto y largo plazo. ¿Ya? Entonces, como que maximiza la visión de la gestión financiera y se entiende el independiente que logra finalmente todo ese, en el fondo, esas habilidades. En el caso del dependiente con supervisión, maneja el dinero pero sin control de prioridades, algo que vemos mucho, ¿no? En algunos casos, y requiere supervisión para planificar y gestionar los recursos a largo plazo o en grandes cantidades. Puede manejar distintos medios, pero requiere asistencia física o supervisión para manipular las tarjetas, entre otros, ¿ya? En el caso del dependiente, pero que colabora, puede administrar y utilizar finanzas, pero de plazo inmediato, o sea, cosas breves que no requieran en el fondo gran planificación financiera. Y en el caso del dependiente, esta actividad es ejecutada por un tercero. Gestión y mantención de la salud. Acá los colegas de la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales nos jugaron una mala pasada porque la sacaron de la ABDI y la pusieron como una novena ocupación, sin embargo, básicamente mantiene lo mismo. En el caso de nuestro instrumento se mantienen las actividades de la vida diaria instrumentales y tiene que ver con cómo la persona cuida su salud, si sabe el horario de la toma de sus medicamentos, si sabe para qué sirve cada medicamento, etc. Y aquí, al igual que en el anterior, la gran diferencia con Lawton y Brody es que Lawton y Brody pregunta si la persona se toma los medicamentos en forma independiente, y punto. En cambio, en este ítem es mucho más allá que solamente el medicamento, tiene que ver mucho con el cuidado de la salud y todo lo que el cuidar la salud conlleva. La persona que es independiente es una persona que es capaz de desarrollar, manejar y mantener rutinas para la salud y la promoción del bienestar, así como de disminuir conductas de riesgo para la salud y dentro de esto la rutina de toma de medicamentos si es que tuviese que tomar medicamentos. A su vez es una persona que sabe reaccionar frente a la enfermedad o malestar y pedir ayuda oportunamente. La persona que requiere supervisión
Es una persona que puede mantener una rutina de toma de medicamentos cuando utiliza medios recordatorios para esto o sigue instrucciones para ello. Es capaz de pedir ayuda frente a algún malestar, pero no sabe distinguir por sí mismo los medios para aliviar este malestar o cuándo debe consultar a un especialista. Y también aquí podríamos poner, por ejemplo, a las personas que tienen consumo problemático de alguna sustancia, ya sea alcohol, tabaco, drogas, tanto legales como ilegales, y que todavía no es capaz de disminuir esta conducta para tener una buena salud. La persona que colabora es una persona que requiere que los medicamentos le sean preparados y dados. No es capaz de pedir ayuda frente a algún malestar, pero sí es capaz de expresar su malestar. Y en el mismo ejemplo anterior podría ser una persona que no tuviese ninguna conciencia de que tiene alguna adicción que está perjudicando su salud. Y el dependiente es, por supuesto, una persona que no logra tener un manejo y una gestión de su salud de manera autónoma e independiente. En el establecimiento y manejo del hogar, la pregunta orientadora es entender qué actividades de mantención del hogar realiza, ¿ya? Y efectivamente en el hogar hay muchas cosas que hacer, ¿ya? Entonces el independiente tiene que ver con obtener y mantener los utensilios personales y del hogar, mantener el entorno, no solo el interior, sino también el patio, el jardín, el antejardín, ¿ya? Los vehículos también se consideran acá, ¿ya? Incluyendo la mantención y reparación de objetos personales, como la ropa o los artículos del hogar, y saber cómo o a quién pedir la ayuda en el caso de una mantención o una reparación. Entonces, también es bastante amplio. En el caso del dependiente con supervisión, la persona puede cuidar del hogar y mantener el entorno, pero requiere una rutina establecida por otro, o requiere ayuda física para ciertas tareas del hogar más pesadas, como levantar los muebles, limpiar los vidrios, etc. Y tiene dificultades para pedir ayuda, ¿no? En cuanto a la mantención y reparación, ¿ya? No sabe hacerlo, en el fondo. En el caso del dependiente pero colabora, puede realizar algunas tareas de las actividades de mantención y cuidado del hogar que son más bien pequeñas o mínimas, ¿ya? Y en el caso del dependiente requiere que un tercero haga la actividad. En general, esta es una de las actividades donde asomaba un poco el tema de género. Como en la cultura latinoamericana todavía existen personas que creen que algunas actividades son del género femenino. Aquí es donde nos encontrábamos todavía, increíblemente, con hombres que decían que no realizaban estas actividades porque le correspondía a la mujer. Lo mismo pasa en este, ¿no? Preparación de la comida y la limpieza tiene que ver con si la persona es capaz de preparar, si prepara la comida en su casa y si limpia y ordena después de cocinar y antes de cocinar. El independiente, como todas las actividades anteriores, tiene que ver con una persona que es capaz de planificar, preparar y servir las comidas y la limpieza de los alimentos y utensilios antes y después de la preparación de esta. Quien requiere supervisión es una persona que puede preparar comida siempre y cuando se le proporcione el menú, los ingredientes, o la persona que requiere ayuda para terminar esta tarea o solamente realiza preparación de alimentos muy simples. El dependiente pero colabora es la persona que participa en parte de estas tareas, por ejemplo, es la persona que solamente es capaz de picar la verdura o de lavar la fruta o de lavar la verdura, y el dependiente es quien no realiza esta actividad. Ya. Este es un punto que también es muy interesante y que no se valoraba en el Alto Nibrodio, por ejemplo, que tiene que ver con la mantención de la seguridad y responder a las emergencias, ¿ya? En este caso, la pregunta orientadora es, ¿qué acción realiza cuando tiene una emergencia? Por ejemplo, si ve que está saliendo humo, ¿qué hace? Entonces, el independiente es la persona que conoce y que realiza procedimientos preventivos para mantener un entorno seguro, que reconoce situaciones peligrosas, inesperadas y repentinas, y que puede iniciar una acción de urgencia para reducir la amenaza a la seguridad. En el caso del dependiente con supervisión, necesita apoyo físico o verbal para realizar las acciones o los procedimientos de seguridad.
Y en el caso del dependiente, pero colabora, realiza algunas tareas de los procedimientos de seguridad, requiriendo de que otra persona en el fondo complete la ejecución, y en el caso del dependiente no realiza la actividad. Y por último, el último ítem es el ítem de compras, donde la pregunta orientadora es: ¿usted realiza compras con todo medio de pago? Y aquí, por supuesto, este ítem está relacionado con la gestión financiera, con la gestión de la comunicación y con esas dos. Y con la movilidad de la comunidad. Planifica las compras del mes. Entonces, la persona que es independiente es la persona que es capaz de preparar la lista de compras, seleccionar, adquirir y transportar los artículos. A su vez, es capaz de seleccionar medios de pago y completar las transacciones de dinero, incluidas las compras de Internet, que es algo que hemos tenido que hacer mucho en este último año, y el uso de dispositivos electrónicos relacionados como computadores, teléfonos celulares y tablets. Quien requiere supervisión es la persona que requiere ya sea apoyo físico o verbal para preparar la lista de compras, para seleccionar, adquirir o transportar los artículos, incluido esto también las compras por Internet. El que es dependiente pero colabora es la persona que solo es capaz de realizar compras pequeñas y no realiza compras por Internet, y el dependiente es quien no realiza esta actividad de ninguna manera. Todas estas actividades que hemos visto, estas nuevas actividades, por supuesto, están muy relacionadas también con la cultura en la cual nosotros estemos aplicando este instrumento. Cuando Carla habló del responder a la seguridad, yo me acordé de que hoy día acá en Chile, en la región donde vivimos con Carla, nosotros vivimos en la quinta región, tuvimos un temblor más o menos fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a que tiemble, por supuesto, y después una seguidilla de temblores. Por lo tanto, en nuestra cultura es muy importante que una persona sepa qué hacer y cómo reaccionar frente a un terremoto, por ejemplo, que son muy comunes en nuestro país. Y ahí tenemos a lo mejor algo distintivo frente a otras culturas donde a lo mejor existen otro tipo de emergencias, como pudiese ser un huracán. Nosotros no tenemos idea de lo que es un huracán, no lo hemos vivido nunca. Aquí tenemos un resumen. Se me quedó pegado lo de arriba, no sé por qué no lo puedo sacar. Este es el instrumento aplicado a mi hijo de 18 años, que no tiene nada, pero ustedes pueden ver ahí que en la parte cuantitativa, donde se habla del nivel de independencia, es dependiente en el cuidado de otros, en la gestión de la comunicación, requiere de algún tipo de supervisión, lo mismo en la movilidad en la comunidad, y ahí vamos viendo hacia abajo, gestión financiera, y vamos poniendo ahí las X, que es lo que nos va dando el puntaje cuantitativo, y a su vez le vamos preguntando a la persona las razones de por qué no lo hace y el nivel de importancia que le da a cada actividad. Y esto se ve así, ¿no? Después de aplicar este instrumento, él quedó en el puntaje de dependiente con supervisión. Así es como nosotros vemos la parte cuantitativa. Como conclusiones, voy a decir las tres primeras y Carla les dice las dos últimas. Lo primero es que este instrumento de evaluación de desempeño de las actividades de la vida diaria instrumentales Hernández-Neumann valora la funcionalidad como un indicador de salud y de dependencia, que las actividades consideradas aseguran la actualización de los términos utilizados, y si pensamos en que este instrumento se creó en el 2015 y estamos en el 2021, ya estamos pensando en su 2.0, y el instrumento obtuvo un resultado positivo en el análisis factorial que denota que es un instrumento válido. Bueno, otra de las conclusiones importantes es que nosotros, así como lo estamos haciendo hoy aquí, este instrumento es de difusión gratuita. No estamos en el fondo, la idea es aportar con este instrumento a la valoración de los terapeutas ocupacionales, y también al posicionarnos en el fondo en evaluar realmente esta ocupación, y por lo tanto a toda disposición de ustedes para poder compartir el instrumento.
Y bueno, también, como bien decía Vivi, nosotros ya tenemos un 2.0 más o menos elaborado. Nos falta obviamente tener el financiamiento para la investigación, que estamos ahí, no hemos logrado ese financiamiento aún, y lo que en el fondo nos planteamos como investigadoras es aportar desde el conocimiento, desde el generar estas evidencias finalmente. Así que, y felices de que en el fondo es un instrumento que puede ser claramente aplicado en el resto de Latinoamérica en esta versión en español, porque probablemente compartimos, a pesar de algunas diferencias culturales, en general son actividades más bien transversales a la cultura, y, y por lo mismo, ¿cierto?, aporta, ¿no?, a la valoración de terapia ocupacional. Y bueno, muchas gracias. Ahí están nuestros correos y una foto de nuestra región, de la ciudad donde vivimos con Carla, que gracias a Dios no es Santiago. Así que tenemos mar y como pueden ver es muy bonito nuestra región. Ahí dejé de compartir, sí. Wow, Andrea, yo no sé a ti qué te ha parecido, pero a mí me ha parecido una información sumamente valiosa, pues definitivamente ese trabajo, Vivian y Carla, está, pues, no solamente es extraordinario, sino es sumamente práctico. Retomar algunos aspectos pues que usualmente no estaban dentro de las evaluaciones convencionales y traerlos a nuestra realidad actualmente, pues de seguro es un valor agregado incalculable. Agradecemos a cada uno de los profesionales que estuvieron involucrados para que ustedes hayan tenido toda esa data y poder producir este documento que definitivamente es sumamente útil. Andrea. Sí, pensaba cuando las colegas iban desarrollando, me acordaba que estudié en Lawton, me parece que es un aula vintage, ¿no? Y justamente era el único instrumento que se utilizaba, y el fin, la medida de independencia, que hay como similitudes con algunos parámetros para evaluar, pero sabíamos fehacientemente que el Lawton estaba, digamos, orientado hacia una población mayor, tercera edad, y que se haya descendido el nivel de la edad, ¿no? Tener un instrumento que empiece a valorar las cuestiones de las ABD instrumentales a partir de los 18 años, realmente es un aporte que ustedes han hecho a la terapia ocupacional de la región, de habla hispana sobre todo, inconmensurable, ¿no? Y lo que decía, apoyando lo que decía Tatiana, con respecto a todos los que contribuyeron, no solo, digamos, el financiamiento, que por supuesto sin el financiamiento no se podría sostener determinados proyectos científicos, sino también toda esa red que ustedes fueron armando, el razonamiento en esto que ustedes se iban preguntando con respecto a lo cultural, que para mí, desde mi punto de vista, es muy importante, sobre todo para nuestro público, ¿no? Los y las estudiantes, en donde uno, cuando está con un instrumento de valoración, por supuesto que tiene que tener necesariamente en cuenta el entorno, ¿sí? Lo cultural, las costumbres, no solamente las cuestiones que tienen que ver con el género, sino los niveles sociales, la historia ocupacional, ¿no? Y este instrumento es flexible y posibilita ese razonamiento como más amplio para poder contribuir a esa evaluación que uno hace con respecto a los primeros objetivos terapéuticos, ¿no? La verdad que un placer escucharlas. Me enorgullece saber que existen colegas generosas que donan
el conocimiento, el esfuerzo, porque todo lo que ustedes han ido comentando con respecto a los criterios de validación, o sea, se han tomado el trabajo de que esto sea realmente algo válido, ¿no? Con las letras mayúsculas, desde una perspectiva científica dura, ¿no? Entonces, la verdad que quedé como maravillada. Muchísimas gracias. Y bueno, abrimos las preguntas a Sí, quienes... por acá tenemos preguntas, André. Bien, bien. Antes Pues de ver las Edith, preguntas, Tati, bueno, yo quiero agradecer las hermosas palabras de Andrea. La verdad es que tenemos colegas que nos han criticado con Carla porque no vendemos esto y nos dicen, pero ¿por qué ustedes hacen esto gratis? Porque la verdad es que nosotros este tipo de charlas las hemos hecho mucho este año, hemos hecho muchas. Y nuestro objetivo jamás fue ganar plata con esto. Nuestro objetivo siempre fue aportar. Quizás estamos equivocadas, quizás no lo sé, pero ni para Carla ni para mí era un objetivo de enriquecernos, sino que al contrario, nosotros con Carla trabajábamos juntas, ahora trabajamos un poquito separadas, pero seguimos siendo una pareja. Yo creo que somos una pareja investigativa y lo vamos a seguir siendo siempre. Tenemos otra investigación en curso y tenemos muchos planes. Ahora, esto se demora, pues chiquillos, ustedes que están estudiando, es lento. Ustedes ven que esta investigación comenzó el año 2015, el instrumento estuvo listo recién el 2016, recién el 2018 lo pudimos publicar porque pasamos por como 4 revistas, porque con Carla además fuimos súper patúas. La primera revista lo que lo mandamos fue la Americana. Nosotros ahí nada de cuestiones y por supuesto nos rechazaron. Que pasa mucho y que no hay que frustrarse, es muy difícil publicar, no es fácil. Y bueno, estamos en nuestra otra investigación, llevamos 3 años, porque la pandemia el año pasado nos hizo tener que detener nuestra investigación, 1 año detenidas. Entonces, la generación de conocimiento es lento, no es rápido, uno se demora, y por eso a veces también uno, a lo mejor este instrumento es necesario actualizarlo porque ya han pasado 6 años, pero 6 años porque los procesos son muy lentos. Y bueno, ahí un chiquillo pedía la diapositiva, ahí tenemos que conversarlo con Carla, chiquillos, porque ustedes saben que las presentaciones tienen derecho de autor. Lo que sí les podemos pasar de todas maneras es el instrumento. Nosotros el instrumento lo regalamos, así que es cosa de que ustedes nos escriban y nosotros les mandamos el instrumento completo, y si tienen dudas también nos pueden escribir. Lo de la presentación déjenme conversarlo después con Carla. Y eso, ya no hablo más, yo soy súper habladora, además que día sábado uno está así como más relajada. Sí, aparte que en realidad, estimadas y estimados, como les dije, si ustedes descargan el artículo en la Revista Colombiana de Salud Pública, salen todos los detalles de lo que acabamos de hablar y más clarito aún. Y en el instrumento que viene con el manual incluido, viene todo el detalle. Así que yo creo que con eso les va a bastar por el minuto, y efectivamente nos pueden escribir a nuestros correos en caso de cualquier duda. Y claro, para nosotros, como decía, era como un desafío y ha sido lento, y creo que es importante instar a ustedes que son estudiantes como a la perseverancia en la investigación, porque claramente hay momentos de frustración, de trabajo, de cumplir con requisitos. Las revistas, por ejemplo, lo que decía Vivian, las revistas tienen muchos requisitos, no es fácil publicar, es un trabajo bien extenuante, que a veces te rechazan y efectivamente tú tienes que corregir. O sea, ha sido un trabajo de muchos años, pero a nosotras que nos gustó esto de investigar y que ya llevamos varios años, ya de a poquito cada vez uno va alcanzando más experticia, ¿no? en el proceso, pero sin duda yo creo que es parte de lo que necesitamos mucho en Latinoamérica. Nos faltan más investigaciones, nos falta escribir lo que hemos hecho. Sin duda en el campo profesional yo creo que hemos hecho tantas cosas los latinoamericanos y poco lo hemos mostrado al mundo. Entonces también yo creo que
instarlo y a leer también. Hay las revistas latinoamericanas, nosotros tenemos la revista chilena de terapia ocupacional, que es bastante difundida en Latinoamérica. Hay otras revistas, todavía nos falta a lo mejor más, que sean propias de la disciplina, bueno, y eso es parte, los brasileños ahí también tienen un poquito más de adelanto, pero nos cuesta porque está en portugués, ¿no? Entonces, claramente tenemos que ir avanzando como en esto de conocer las investigaciones y también tirarnos a la piscina y también investigar. Hay varias preguntas, Tati, no sé si quieres que vayamos ahí, tú nos dices. Sí, claro, por supuesto. Pues vamos a leer la pregunta de Edith Vanessa. No sé si el tiempo nos va a alcanzar para todas, pero pues vamos a leer. Por eso es que tienen que ser específicos con las preguntas. A ver, ¿por qué las personas se vuelven dependientes? Se podría decir por tener alguna condición física o pues mental. Es que, Imagino que se refieren al concepto de sí, dependencia. volvemos a entender una cosa que lo dijo Vivi, lo voy a explicar cortito. La dependencia es una de las posibilidades, no es algo negativo ni nefasto. La idea de este instrumento no es encontrar lo negativo, sino es sacar una foto de la realidad del sujeto para la planificación de tu intervención, que puede deberse a diversas razones. No, este instrumento tiene una mirada bien transversal. Lo puede utilizar un terapeuta que trabaja en salud física, como lo puede usar un terapeuta que trabaja en salud mental o que trabaja, ¿cierto?, en consumo problemático de droga, etcétera. O sea, no, y entrar en las condiciones que generan dependencia es súper amplio. O sea, yo creo que las razones pueden ser muchísimas. Lo importante es entender cómo se manifiesta esa dependencia y cuáles son los... Y por eso es importante que este instrumento mide las razones. Porque, no sé, voy a decir un ejemplo. A lo mejor una persona pudiese hacer las cosas, pero lo sobreprotege tanto a la familia que no lo dejan hacerlo. O sea, pueden haber muchas cosas. O esto del género que les mencionábamos u otros factores socioeconómicos. Entonces, la gracia de entender esas razones y también entender que este instrumento, si bien, si se fijan, claro, da cuadraditos y objetiva el resultado, también el terapeuta siempre tiene el poder del lápiz y de poder escribir y poder dar un dato cualitativo sobre lo que está sucediendo en ese caso particular. Y también saca un poco este mito de que la persona, por ejemplo, la persona que está privada de libertad o la persona que está hospitalizada, no necesariamente pasa a ser una persona dependiente o que no es capaz de realizar sus ABDI. Lo que pasa es que la forma en que las realiza cambia, pero sigue siendo una persona que gestiona, por ejemplo, que planifica sus presupuestos. Y sigue siendo una persona que es capaz de hacer otras cosas, no por el hecho de estar en un contexto deja de hacerlo, o al revés, a veces por estar en un contexto no te permite este contexto que tú puedas realizar las actividades. Y lo que más nos costó con Carla, bueno, siendo súper honesto con ustedes, es lograr un instrumento que se adecuara a todos y a todas. Yo soy viejita, imagínense que yo estudié en la época que el ser humano era dividido entre arriba y abajo, miembros superiores, miembros inferiores, superiores terapeutas, inferiores kinesiólogos, como se dice en Chile, fisioterapeutas, como se dice en otras partes, y salud mental y salud física. Y eso era lo que existía, y era como que la persona o tenía salud física o tenía salud mental, era muy extraño. Entonces nos costó también que lograr que este instrumento lograra identificarlos a todos y a todas, independiente, y también para personas que no tienen nada, porque este instrumento, bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros, que yo soy más viejita, pero actualmente en la terapia ocupacional, ¿cierto? Tenemos todo este concepto de justicia ocupacional, y no necesariamente estamos trabajando con personas que tienen algo, sino que también trabajamos con personas que tienen una apartheid, una deprivación, o sufren de una injusticia ocupacional, y a esas personas también le podemos aplicar este instrumento, y las razones de por qué no realizan las actividades van a ser fundamentalmente a lo mejor factores ambientales. Y fue difícil tratar de dejarlo, intentamos, a lo mejor no lo logramos al 100%, pero que fuera para todos, y no esta división que se hace, de que yo trabajo acá, yo trabajo allá, y como que la persona la pudiésemos dividir en pedacitos.
Yo soy especialista en manos, o sea, la persona no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene guata, no tiene cabeza, porque yo me dedico a la mano. Guata le decimos en Chile al estómago, que me olvida que hay personas de otros países. La pancita. La pancita. Sí, me parece súper interesante la respuesta, la ampliación, Vivian, sobre todo por esto que vos hablabas de estas nuevas miradas de la terapia ocupacional con respecto a las comunidades en situación de deprivación, o esto que yo mencionaba hace un rato respecto a niveles socioeconómicos en donde quizás las determinadas actividades como limpiar los vidrios de la casa, digamos, no es de uso ni de costumbre, porque tal vez no está dentro de las prioridades de esa familia, ¿no? Y a su vez, como ustedes bien mencionaban, el COVID, o sea, esta situación de COVID, como también, ¿no?, va a contribuir a otro tipo de razonamiento, porque hay un antes y un después, y este instrumento se gestó pre-COVID, y tal vez el 2.0, como ustedes mencionaban, quizás también se requiera contemplar esta cuestión pandémica que ha modificado sustancialmente todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Así es. Y bueno, siguiendo con la pregunta, a ver, ¿hay alguna población con la que esté contraindicado emplear este instrumento de evaluación? No. La única contraindicación, y no es una contraindicación, sino que es que no se debe aplicar en menores de 18 años. A nosotros nos han preguntado harto y hay gente que lo aplica en chicos de 15, 16, 17 años. Y como decía, como les dije yo, terapéuticamente no habría problema porque finalmente los va a ayudar a hacerse una idea de dónde está este joven o esta joven, pero como método, como para investigación u otro no, porque la validación es sobre los 18 años. Entonces hay un tema ahí con dónde fue validado este instrumento. Nosotros en general, si bien Carla es de adulto y yo soy de niño, en el área infantil o infanto-juvenil nos ha costado un poco más el desarrollo de los instrumentos porque hay menor investigación de en qué edad el niño debe realizar ciertas cosas. De repente la otra vez había una colega que nos decía, pero yo trabajo en población vulnerable y los niños aprenden a cocinar a los 6, 7 años. Sí, comprendemos que hay situaciones que hacen que un niño pequeño cocine, o que un niño pequeño ande solo y vaya a comprar muy lejos, pero en lo general eso no se da, entonces es como más complejo. O sea, sería la única contraindicación. Este instrumento se puede aplicar a través de entrevista directa a la persona o a través de entrevista al cuidador, por lo tanto una discapacidad cognitiva tampoco impide que la podamos aplicar. Ok, pues otra de las preguntas que nos salen aquí en el chat de Selena, realmente tiene una duda respecto al número 5, a la gestión mantención de la salud, se refiere a acción o también algún componente con la salud física y mental. Yo justo no escuché bien porque se me entrecortó. Sí, ¿Me ya, podría? ya me di cuenta que Pero acá me yo salió. la leí, Carla. Ya. Ella pregunta si en la gestión y mantención de la salud nos referimos solamente a la independencia de la medicalización o también al componente de mantener la salud física y la salud mental. Es general, porque obviamente tiene que ver con el concepto de salud a nivel global y que efectivamente las personas pueden o no tener, en el fondo, probablemente tu pregunta está vinculada, por ejemplo, una persona con una situación de una discapacidad física, por ejemplo, puede en el fondo poder saber no solo qué es lo que le pasa, sino que qué hace si tiene un dolor estomacal o cómo gestiona finalmente su salud, y lo mismo en una persona con salud mental. O sea,
si ustedes se fijan, todas las preguntas de este instrumento son sumamente transversales de la vida en cuanto a, en este caso, el manejo de las ABD instrumentales. Por lo tanto, lo importante es poder justamente sacar esa foto y decir, sí, mira, esta persona presenta una problemática. El haber incorporado la gestión y mantenimiento de la salud ha sido súper relevante, que si bien la OTA ahora en la versión 2020, como bien les explicó Vivian, lo deja como una ocupación, que efectivamente es un concepto súper importante y nosotros lo hemos visto mucho, porque antes, por ejemplo, cuando los estudiantes veían un caso de una persona con consumo problemático de droga, y aplicaban decían, sí, es que tienen problemas en la ABD instrumentales porque no maneja el dinero. Y atribuían que el problema era el manejo del dinero. Y el problema no es el manejo del dinero. El problema es que no sabe gestionar su salud. Y eso lo lleva al no usar bien el dinero. Pero, ¿dónde está el problema? En la gestión y mantenimiento de la salud. Entonces, el poder valorar esa gestión claramente te permite tener una visión incluso de cuánta conciencia de enfermedad tiene la persona. Entonces, yo sé quiénes son mis médicos, sé que tengo que ir a control, no sé, nosotras las mujeres, bueno, a lo mejor hay muchas muy jóvenes, pero sé que tengo que hacerme la mamografía cada cierto tiempo, sé que tengo que ir a controlar. Entonces, porque los adultos debemos gestionar nuestra salud. Entonces, ese es como, no sé si te aclaro por ahí con esa respuesta. Sí, me parece. Y también, bueno, una respuesta que ya tuvo una solución anterior es precisamente la pregunta que hacía Roberto sobre el instrumento, que si puede ser aplicado a cualquier persona, recordando que pues este instrumento es un instrumento amplio que fue generado a partir de las terapeutas ocupacionales, Carla y Vivian, y eso es bien importante. Cuando ustedes vean este instrumento, nunca se les olvide edificar cuál es el origen, porque como es amplio y lo puede utilizar el profesional independientemente quien sea, pero sí es muy, muy importante que nosotros sepamos de dónde es el origen, ¿está bien? Entonces, pues en efecto sí se puede utilizar. La única pues, observación es que ella está realizada para 18 a más, no menos, entonces de 18 años. Y pues la verdad, chicos, es que ustedes ahorita tienen una oportunidad extraordinaria que pues todos ahora podemos aprovechar gracias a la tecnología, de hecho. No eran accesibles hace años atrás. No eran accesibles, simplemente no era accesible. Entonces, pues, están viviendo el mejor momento y lo que viene de terapia ocupacional, la verdad es que lo que se está haciendo sembrado en ustedes a través de este tipo de formaciones y a petición colaborativa de los estudiantes de la región, a través de Real. Tati, tu conexión se está poniendo un poco rebelde, diría. Bueno, mientras Tatiana... Ahora sí. Tu internet, Tati. Mientras vuelve tu internet, que veo que estás como en rojo, vamos, si te parece, ir pidiéndole a todos los chicos, chicas y a las docentes invitadas, a quien reiteramos nuestro agradecimiento, que abran sus cámaras. Les contamos a nuestras colegas Carla y Vivian que al final del aula abierta hacemos como una foto grupal y después la colgamos a las redes. Así que, chicos y chicas, a abrir las cámaras, La a evidencia. peinarse, a acomodarse, a mejorar la luz. Chicos, algunos de ustedes ya nos mandaron correos para que les mandemos el instrumento. Les voy a pedir que nos esperen hasta el lunes, ¿ya? Por favor, para poder después disfrutar con la familia. El lunes a primera hora les mandamos el instrumento a todos,
Están todos súper motivados, así que muchísimas gracias. Bueno, empezamos, Tati, con la foto. Bien. Sí, A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Hay otro, no sé si hay que correr, sí. Ahora hay que sacar la foto al segundo grupo, porque tenemos 2 pantallas. Cuando cuente 3. 1, 2, 3. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas. Los esperamos y las esperamos en la próxima aula abierta. Recuerden que es el último sábado del mes y el próximo tema es signo de pregunta. Ya los sorprenderemos en las redes. Y sigan nuestro canal de YouTube. Nosotros grabamos las sesiones y después las subimos, ¿sí?